Cada vez que subes a un Boeing 737, a un Airbus A320, a un Embraer o a cualquier avión de pasillo único con los motores montados bajo las alas, estás viajando en un avión que heredó algo de un diseño francés de 1955 that almost nobody knows. But every time you get on an airplane with the engines in the back of the fuselage, the Boeing 727, the DC-9 del fuselaje, el Boeing 727, el DC-9, el MD-80, el Boeing 717 que todavía vuela hoy, estás viajando en un avión que existe directamente porque una empresa en Toulouse tomó una decisión de ingeniería que nadie más había tomado antes. En 1955, un avión llamado Caravelle fue el primer reactor comercial del mundo en montar sus motores en la parte trasera del fuselaje, lejos de las alas. Boeing lo estudió, Douglas lo estudió. Los dos copiaron la idea y construyeron miles de aviones basándose en ella. La Caravelle, en cambio, quedó en 202 mingulidades y desapareció de los cielos en los años 90. Esta es la historia de la idea que Francia regaló al mundo y el mundo no le devolvió nada. Para entender por qué la Caravelle fue revolucionaria, primero hay que entender cómo eran los aviones de reacción antes de que existiera. En 1954, la aviación comercial a reacción tenía un problema de ruido que nadie sabía cómo resolver. El de Havilland Comet, el primer jet comercial de la historia, montaba sus 4 motores embutidos dentro de las alas. El Boeing 707 y el Douglas DC-8, que estaban en desarrollo, colgaban sus motores en grandes gondolas bajo las alas mediante pilones metálicos. Todos estos diseños tenían algo en común. Los motores estaban unidos directamente a la estructura del ala, que a su vez estaba unida directamente al fuselaje donde iban sentados los pasajeros. El resultado era que cada vibración de cada motor viajaba a través del metal hasta los asientos, y el rugido de los turborreactores entraba en la cabina a través de la misma estructura que sostenía el avión. Los pasajeros de los primeros jets describían el ruido como ensordecedor en algunas posiciones, especialmente en los asientos sobre las alas. Las azafatas aprendieron a señalar con el dedo en lugar de hablar cuando no se entendía lo que decían. Nadie consideraba esto un problema de diseño. Era simplemente cómo funcionaban los aviones a reacción. En Toulouse, un equipo de ingenieros de la empresa SNCASE, que poco después se convertiría en Sud Aviation, estaba trabajando en la respuesta a una convocatoria del gobierno francés para diseñar un jet de medio alcance. Y se hicieron una pregunta que nadie más se había hecho todavía. ¿Y si los motores no estuvieran en las alas? La lógica era elegante. Si los motores iban montados en la parte trasera del fuselaje, en gondolas pegadas a ambos lados, justo delante de la cola, ocurrían varias cosas a la vez. El ala quedaba completamente limpia, sin pilones, sin interrupciones en su perfil aerodinámico, lo que significaba que podía ser más eficiente y más delgada. Los motores quedaban físicamente separados del fuselaje por el espacio del avión, lo que significaba que su ruido y sus vibraciones llegaban amortiguados a los pasajeros. Y los pasajeros, que ahora estaban sentados delante de los motores, en lugar de al lado o encima de ellos, viajaban en el silencio relativo de la parte delantera del avión. Los ingenieros llamaron a esta configuración motores en cola, o Rear Mounted Engines en inglés, y la construyeron en un avión que llamaron Caravelle, por la embarcación de vela portuguesa que había explorado las rutas oceánicas 5 siglos antes. El primer vuelo fue el 27 de mayo de 1955. Los pilotos de prueba que subieron al avión ese día en Toulouse encontraron algo inesperado. Volaba exactamente como había calculado el papel. La configuración con motores traseros que nadie había probado a esta escala funcionó desde el primer intento, mejor de lo que nadie había esperado.
La Caravelle entró en servicio comercial con Air France el 2000 de abril de 1959 en la ruta París-Roma-Estambul. Los pasajeros de ese primer vuelo notaron algo que ningún periodista de la época supo describir con exactitud, pero que todos mencionaron en sus crónicas: el silencio. No un silencio completo, porque seguía siendo un avión de reacción en pleno vuelo, sino un silencio relativo, una ausencia de la vibración constante y el rugido penetrante que definían el viaje en jet en esa época. Desde la cabina, los motores eran un rumor lejano. El suelo no temblaba bajo los pies. Era el avión más silencioso que había existido. SAS, la aerolínea escandinava, lo adoptó con entusiasmo. Swissair lo compró. Iberia lo compró. Finnair lo compró. Y en 1961 ocurrió algo que ningún fabricante europeo había logrado antes ni volvería a lograr en décadas. United Airlines, la segunda aerolínea más grande de Estados Unidos, firmó un contrato para comprar 20 Caravelles, 20 aviones franceses para rutas domésticas estadounidenses, Denver a Chicago, San Francisco a Los Ángeles, pasajeros americanos volando en un reactor diseñado en Toulouse con motores Rolls-Royce ingleses, en cabinas decoradas con el gusto que Air France había convertido en estándar. Los pasajeros de United, que volaron en la Caravelle por primera vez, reportaban invariablemente lo mismo. Era el vuelo más silencioso que habían tenido. Más silencioso que el 707 de Boeing. Más silencioso que cualquier otro avión que hubieran tomado. Los periódicos americanos que cubrieron la llegada del avión a Estados Unidos lo llamaron el jet más cómodo del mundo. Y en ese momento no había razón para discutirlo. Si estas historias te hacen ver la aviación de otra manera, suscríbete. Hay mucho más por venir. En Seattle, en las instalaciones de Boeing, los ingenieros que trabajaban en el diseño de un nuevo jet de alcance medio estaban estudiando la Caravelle con atención. Jack Steiner, el ingeniero jefe del proyecto que se convertiría en el Boeing 727, lo reconoció más tarde sin ambigüedad. Boeing había comprado una Caravelle, la había desarmado, había estudiado cómo funcionaba su configuración de motores traseros y había tomado la decisión de adoptar el mismo principio. El Boeing 727 voló por primera vez en febrero de 1963. Tenía 3 motores, 2 en gondolas laterales pegadas a la parte trasera del fuselaje, como la Caravelle, y un tercero embutido en la cola con una entrada de aire en la parte superior del estabilizador vertical. Cola en T, como la Caravelle. Cabina silenciosa gracias a los motores traseros, como la Caravelle. Boeing construyó cientos mil llenos unidades del 727. La Caravelle llegó a cientos mil cientos o 3. En Long Beach, California, los ingenieros de Douglas observaron lo mismo y llegaron a la misma conclusión, pero fueron más radicales. Donde Boeing había tomado el concepto de motores traseros y añadido un tercer motor, Douglas decidió quedarse con 2 y construir el avión más pequeño y económico posible para rutas cortas y medianas. El Douglas DC-9 voló por primera vez en febrero de 1965 y entró en servicio ese mismo año. Era en esencia la Caravelle reducida y americanizada. 2 motores en la cola, ala limpia sin pilones, cola en T, cabina silenciosa. La diferencia era que Douglas tenía una red de ventas y soporte en todo el territorio americano, precios competitivos y el respaldo implícito de ser una empresa estadounidense vendiendo a aerolíneas estadounidenses. El DC-9 se convirtió en la columna vertebral de docenas de aerolíneas. Eastern lo compró, Delta lo compró, Allegheny lo compró, Continental lo compró. Se desarrolló en variantes más largas, más capaces, que llegaron a los 139 pasajeros en los modelos de fuselaje extendido. Después vino el MD-80, con el fuselaje alargado aún más y motores más silenciosos.
Después, el MD-90 con motores de nueva generación. Boeing, cuando absorbió McDonnell Douglas en 1997, rebautizó el último modelo de la familia como Boeing 717. El Boeing 717, el bisnieto directo del DC-9, que era el hijo espiritual de la Caravelle, sigue volando hoy con Delta Airlines y Hawaiian Airlines en rutas domésticas de Estados Unidos. La Caravelle dejó de fabricarse en 1968. 6 años después de que empezara el éxodo de sus clientes hacia aviones americanos que hacían lo mismo, pero más grande, con más apoyo y con matrícula estadounidense. La paradoja es perfecta. Francia inventó una configuración aeronáutica que revolucionó la industria, y las empresas que se beneficiaron de esa invención fueron Boeing y Douglas, no Sud Aviation. Hay una razón técnica por la que la configuración de motores traseros dominó durante décadas y una razón por la que eventualmente empezó a perder terreno frente a los motores bajo el ala. La razón técnica de su éxito ya la conocemos: silencio, ala limpia, mejor experiencia de pasajero. Pero hay un problema que los ingenieros de la Caravelle introdujeron sin querer junto con la solución, y que costó vidas antes de que se entendiera completamente. Se llama pérdida en picado, o en inglés, deep stall. Cuando montas los motores en la cola, necesitas subir el estabilizador horizontal, la pequeña ala de la cola que controla el cabeceo del avión, para sacarlo del paso de los gases calientes que salen de los motores. Esto da lugar a la cola en T, el estabilizador horizontal montado en la parte alta del estabilizador vertical, formando una T perfecta vista desde atrás. La cola en T tiene una trampa mortal a ángulos de ataque muy altos. Cuando un avión convencional entra en pérdida, cuando las alas dejan de generar sustentación porque el ángulo es demasiado pronunciado, hay procedimientos establecidos para recuperar el control. El piloto empuja el morro hacia abajo, recupera velocidad, las alas vuelven a sustentarse. En un avión con cola en T, a ángulos muy altos, el estabilizador horizontal queda atrapado en la estela turbulenta que genera el ala en pérdida. El piloto pierde la capacidad de empujar el morro hacia abajo. El avión queda bloqueado, descendiendo verticalmente sin que ninguna entrada de control pueda recuperarlo. El prototipo del BAC-111, el reactor británico de cola en T que competía con la Caravelle, se perdió durante las pruebas en 1963 exactamente así. El avión entró en pérdida profunda durante un ensayo y todos a bordo murieron antes de que los ingenieros entendieran qué había ocurrido. El mismo problema mató pilotos de prueba en el DC-9 y en el 727. La industria aprendió. Los aviones de cola en T fueron certificados con procedimientos específicos de recuperación, con sistemas de aviso automáticos, con límites de operación más restrictivos. La pérdida profunda se convirtió en un riesgo conocido y gestionado, no en una sorpresa. Pero fue otro precio que la industria pagó por adoptar la configuración que Francia había inventado. La Caravelle fue elegante en todos los sentidos que importan. Fue elegante en su ingeniería, que resolvió el problema del ruido de una manera que nadie había pensado antes. Fue elegante en su apariencia, con esa nariz característica, tomada prestada con permiso del Comet de Havilland, que ya había completado la certificación de su estructura presurizada, y esas grandes ventanas ovaladas que daban luz a una cabina que Air France había decorado con el cuidado que los franceses dedican a las cosas que se presentan al mundo. Y fue elegante en su destino, que es la forma más triste de la elegancia. Fue lo suficientemente buena como para cambiar la historia de la aviación, y no lo suficientemente grande ni americana para sobrevivir a lo que esa historia trajo consigo. Los últimos vuelos comerciales regulares de la Caravelle tuvieron lugar en los años 90, con operadores de charter que la mantuvieron volando cuando las aerolíneas grandes ya la habían reemplazado hace tiempo.
El último avión fue retirado del servicio activo sin que ningún periódico lo registrara como noticia. Hoy sobreviven muy pocos ejemplares. Algunos están en museos en Francia, en condiciones de conservación variables. Ninguno vuela. En cambio, sus descendientes directos sí lo hacen. El Boeing 717, último miembro de la familia DC-9 que la Caravelle inspiró, transporta pasajeros hoy mismo en rutas de Delta y Hawaiian. Cuando sube a ese avión, está sentado en la cabina silenciosa que los ingenieros de Toulouse imaginaron en 1951, procesando una solicitud del gobierno francés para construir un reactor que nadie pensaba que Francia podía construir. Lo construyeron. Lo que no supieron construir fue el mercado para mantenerlo en producción frente a competidores que tenían más dinero, más red y más peso político. Francia tuvo que esperar 20 años y fundar Airbus para volver a competir de verdad en la aviación comercial. Y cuando Airbus diseñó sus primeros aviones a finales de los años 60 y principios de los 70, tomó una decisión que habría resultado llamativa a cualquiera que recordara la Caravelle. Puso los motores bajo las alas, como el 707, como el 747, no en la cola como el avión que Francia había inventado 15 años antes. Porque para entonces, Boeing y Douglas habían explotado la idea de los motores traseros hasta sus límites naturales con el 727 y el DC-9. Y el futuro pertenecía a los turbofanes de alto índice de derivación, motores mucho más grandes y silenciosos que los turborreactores de la era Caravelle, que necesitaban el espacio y la posición bajo el ala para caber en aviones de largo alcance. Los motores traseros eran perfectos para las dimensiones de los reactores de los años 50. Para los motores de los años 80, el ala era el único lugar donde cabían. La Caravelle tenía razón en 1955. Sus descendientes dominaron los años 60, 70 y 80. Y cuando la tecnología de motores cambió lo suficiente como para hacer que la posición trasera fuera menos ventajosa en los aviones más grandes, el legado de la Caravelle ya estaba escrito en miles de aviones que todavía rodaban por los aeropuertos del mundo. Inventó algo. El mundo lo usó y después siguió adelante. Así suele funcionar la historia de la aviación. Si esta historia valió tu tiempo, dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios.